Una tarde más de poesía, de recordar. Y bueno, yo creo que como hoy sobran las presentaciones, simplemente quería que le deis a Luis y a Benja un aplauso muy caluroso. Bueno, buenas tardes a las del fondo sur y a los del fondo norte. Yo llevo tiempo publicando una serie de novelas protagonizadas por los mismos personajes y obsesionado siempre porque de un tomo a otro se note que pasan los años, que pasan las cosas, que se producen cambios y demás. Siempre he dicho que un buen poeta para mí, bueno, un buen poeta no, un poeta que a mí me guste mucho, una poeta que a mí me gusten mucho, tienen que tener una talento de narradores grande. A mí me gusta que los poemas cuenten historias, me gusta que los poemas tengan personajes, me gusta que los poemas vayan desarrollando una especie de talento de pequeño relato, microrelato. Por cierto, me pasa también con las canciones. Me gustan las canciones que son novelas de 3 o 4 o 5 minutos. Y eso es lo primero que le quiero preguntar a Luis, porque a mí me gustaría que esto fuera más bien un diálogo que yo suelte aquí un speech, porque además, como amigo de Luis desde hace 40 y tantos años, soy altamente sospechoso, seguramente, ¿no? Si te has dado cuenta, realmente, porque es una sensación que yo he tenido al leer este libro, que en principio no tenía por qué haberme sorprendido, porque está formado por poemas que conozco, he ido conociendo libro a libro según iban apareciendo, y que sin embargo me ha sorprendido mucho cuando he leído el volumen Almudena completo, porque he visto una novela. He visto una novela protagonizada por dos personas de carne y hueso. He visto una novela protagonizada por dos personajes literarios, porque están dentro de un libro, que van envejeciendo, que van cambiando su mirada de uno hacia el otro, que van teniendo épocas de viento a favor, épocas de crisis, problemas de salud, y que desgraciadamente en este caso desemboca la novela en un final muy triste, muy prematuro y muy trágico. Quería preguntarte, ¿no?, si has tenido la misma sensación como autor que he tenido yo como lector, de estar construyendo, haber ido construyendo con los años una novela en verso, o por lo menos una novela verso a verso, por lo menos, porque es muy impresionante ver la sucesión desde los primeros poemas, que no sé si son de Completamente Viernes, quizás, que sí que era un libro, uniforme, en el sentido que era todo un libro de poemas de Almudena, y también con los otros poemas que han ido apareciendo de manera salpicada, digamos, en el resto de tus libros desde entonces. ¿Tú tenías consciente de estar escribiendo una novela también en verso de alguna manera? Bueno, iba escribiendo, no sé si se oye, sí, quizás. Creo que tienes que darle aquí abajo algo. Ahora sí. Los jóvenes manejamos la técnica de otra manera. Bueno, antes de contestarte, le doy las gracias a la librería Alberti, que viene a estar aquí. Gracias a vosotras, a vosotros por venir, y estupendo estar con mi amigo Benjamín. Benjamín y yo nos conocemos de nuestras vidas anteriores, o sea, de mucho antes de esa novela por la que me preguntas. En el año 82 yo acababa de ganar el premio Adonais de poesía, estamos hablando hace 42 años. Seguramente que Juan Cruz desde El País publicó una noticia con una foto mía y tal, y estaba yo en un bar de Granada y de pronto se acercó alguien, Benjamín, y me dijo: oye, ¿tú eres Luis García Montero? Porque acabo de ver una foto tuya donde has ganado el premio Adonais, yo también soy poeta. Eso fue en el año 82. Desde entonces somos amigos íntimos, y parte de la novela por la que me pregunta ha sido protagonizada por él, porque cuando Almudena y yo empezamos a estar juntos, y la primera noche, que fue en Sitges, y que de pronto Almudena y yo decidimos que nos interesábamos, estábamos hablando, y estaba también Benjamín.
y nos subimos en ascensor hacia la habitación del hotel donde estábamos y seguía Benjamín. Y estábamos hablando y no sabíamos Almudena y yo para decirle, oye Benjamín, ¿por qué no te vas a tomar una copa? O sea que... Y además te voy a contar una cosa, Benja, que me encanta, porque Benjamín tiene una dimensión estupenda, porque es él, muy reconocido por él, pero también se diluyen muchos personajes. Me reí mucho con nuestros amigos una vez en un homenaje a Ángel González, porque estuvimos los dos juntos y de pronto alguien escribió en el Diario de Asturias o en El Comercio una foto donde estábamos él y yo juntos y ponían Luis García Montero y Juan Carmona. Antonio Carmona. Pero es que esta mañana, ayer estuvimos... Refiriéndose a mi talento para el baile, ¿no? Claro. ¿Qué os habíais creído? ¿Qué estáis pensando? Ayer Sobre todo los que me están viendo de perfil, ¿qué estabais pensando? Ayer estuvimos juntos en un acto de comisiones obreras y de los sindicatos del mundo de la cultura para apoyar a Pedro Sánchez y pedir que siguiéramos adelante con el gobierno progresista. Y esta mañana, cuando entraba yo en el Instituto Cervantes, salían los conductores del Instituto Cervantes que iban a tomar un café, a 8 de la mañana. Y de pronto me dice uno, oye Luis, ayer te vi sentado al lado de Mario Vaquerizo. Y yo he dicho, lo de Antonio Carmona pase, pero yo no veo que se parezca a Mario Vaquerizo. De manera que la verdad es que domina todo el espectro de la cultura contemporánea. Bueno, son maneras de decir que estoy encantado porque estoy con un hermano de hace más de 40 años y él me pregunta sobre el libro. Y es verdad que el libro, cuando lo he leído, y el otro día lo tuve que leer seguido porque se va a publicar un audiolibro y Tusquets me pidió en Barcelona que lo leyera entero, pues sí, yo reconozco que es un libro de poemas de amor que tiene el argumento de mi vida y de mi vida con Almudena. De aquel primer momento donde empezamos a mirarnos, que tú conoces desde la primera noche, hasta pues todo el desarrollo de nuestra vida durante 30 años, donde empezamos a vivir juntos, donde convivimos con todos los amigos y hasta el final con la noticia de la enfermedad y de, pues todo el proceso de la enfermedad y después de la muerte. Y es una historia de amor y tiene su coherencia en el argumento y también en cosas personales que yo vivo. Y por ejemplo, le cuento una cosa que a mí me emocionó. Cuando Tusquets publicó el libro, le pidió a una ilustradora que hiciese alguna ilustración, y hay 2 ilustraciones. En una, Almudena junto a mí está apoyando su cabeza en mi hombro, y en otra, yo sentado junto a ella, estoy apoyando mi cabeza en su hombro. Y la verdad es que eso para mí me emocionó porque tiene un significado de lo que significa 2 personas que construyen un nosotros, y un nosotros que tiene que ver con el respeto, con la complicidad en política, en literatura, en la vida, y con la conciencia de que una convivencia significa la apuesta por quererse, sabiendo que uno debe cuidar y ser cuidado. Y como estamos en medio de una situación donde se vuelve a pensar en el autoritarismo, en la invasión de los territorios privados, en el dominio dogmático, pues esa idea del amor y de la construcción de un nosotros basado en el respeto a la privacidad y en la conciencia de que somos vulnerables, que no somos
dominantes y que necesitamos cuidar y ser cuidados, es lo que yo creo que está en distintos momentos en el argumento de esta novela en verso o de este libro que se llama Almudena. Y fíjate, cuando yo empecé a escribir poemas, ¿te acuerdas? Aquellos debates sobre la otra sentimentalidad, estábamos empezando la democracia y un grupo de gente, militantes, que habíamos heredado la lucha por la democracia, decíamos que una democracia no es votar cada 4 años, que una democracia es transformar la educación sentimental de un país que se ha forjado en la dictadura y que, bueno, políticamente tiene sus consecuencias en la intimidad y en las relaciones amorosas. La dictadura había prohibido el derecho al divorcio, había prohibido el matrimonio cívico, había puesto como referencia la sección femenina y había una relación muy tóxica, sobre todo pagada por las mujeres, de predominio en la organización sentimental. Y para mí empezar a escribir poesía dentro de los últimos años de lucha contra el franquismo y la transición fue apostar por esa otra sentimentalidad donde la democracia no fuera a votar cada 4 años, sino crear relaciones de libertad, de igualdad y de compromiso sentimental, porque la historia pasa también por los sentimientos. Eso lo sabemos los poetas. No pasa solo por las guerras ni por las convocatorias, sino que pasa por los sentimientos. Y la poesía tiene mucho de preguntarnos qué decimos cuando decimos te quiero. Y no es lo mismo lo que se dice te quiero en una situación y en unas maneras de pensar, en una ideología o en otra situación. Y yo recuerdo que cuando empecé a escribir poemas hubo algún camarada del partido donde yo empecé a militar que me dijo: eres un pequeño burgués porque estás escribiendo poemas sobre la intimidad. Y yo le decía: no, es que la intimidad es también histórica. Y por ejemplo, de esa evolución de reivindicar una transformación de la educación sentimental, en la que yo también me sentí identificado con Almudena y con su primera literatura, que desde el punto de vista de la mujer estaba buscando contar una transformación sentimental de lo que había sido la España de la dictadura. Pues fíjate que desde el principio el argumento de esa historia de amor acaba en una historia en la que los poemas de amor hablan de la vulnerabilidad, de la necesidad de cuidarse y de ser cuidado, y de pronto, con poemas de amor, yo me he dado cuenta que lo que estaba haciendo es la defensa más férrea de la sanidad pública y de los cuidados públicos en este mundo de deterioro neoliberal de todo lo que es el bien común en favor de los negocios privados, ¿no? Y dijo: fíjate que lo que yo creía que era un compromiso amoroso teórico en el año cuando empecé a escribir, pues ahora resulta que está al orden del día cuando uno escribe un poema de amor y reivindica el nosotros como la necesidad de cuidarse y ser cuidado, cuando alguien acompaña a una sesión de quimioterapia a la persona con la que está viviendo, ¿no? Y en ese argumento sí he notado que hay ahí un relato, y claro, es el relato de mi vida. Ay, ahora vistos, esto es un poco, el libro es un poco, en ese sentido, hermano de la crónica de una muerte anunciada, de Noel García Márquez, o del olvido que seremos, de Héctor Rabazueliz. Es una historia que ya sabes que va a acabar mal, con lo cual los poemas del principio parecen cobrar también unos tintes de premonición rara, leídos ahora juntos con los otros, que ya sabes que van a contar la enfermedad y la muerte de Almudena. Pero también es curioso que el libro en ese sentido ofrece una visión no tan común en la poesía, que es una reivindicación de la felicidad, incluso de la felicidad en pareja, digamos, ¿no? Con lo difícil que es eso, ¿no?
Quiero decir que en la poesía siempre parece tener más prestigio la melancolía, la pérdida, la derrota, la nostalgia, el abandono, y sin embargo este libro, leído así linealmente, como ahora está publicado en este Almudena, es una reivindicación en toda regla de la felicidad, casi como acto revolucionario, ¿no? De alguna manera. Bueno, para eso me ha servido la poesía. Cuando uno tiene una pérdida grande y se queda en el vacío, uno tiene que buscarle sentido a las cosas en lo más profundo de uno mismo. Mi vocación desde la adolescencia es la poesía, y yo le pedí a la poesía una respuesta a lo que me estaba pasando. Y en esos poemas de la última parte, del diálogo con la muerte, pues yo empecé, claro, a dialogar con el arcipreste de Ita y la despedida de la Trotaconventos, la muerte de la Trotaconventos en el libro El Buen Amor, con las coplas de Jorge Manrique, con Quevedo, y así hasta llegar a Joan Margarit y a toda la poesía de reflexión sobre la muerte, donde estaba pues Rosalía de Castro o estaba Federico García Lorca. Y es esa apuesta por la poesía la que te hace ver que más allá de tu dolor personal hay que dialogar con la condición humana, y dialogar con la condición humana te saca del pozo de tu propia soledad para reflexionar en un nosotros también, en el que frente a todo narcisismo de la sociedad neoliberal, pues somos gentes vulnerables, y a lo mejor somos gentes que podemos reflexionar pues sobre lo que significa una historia de amor. Y en ese sentido la historia para mí no es triste como la crónica de una muerte anunciada, sino que es la reflexión sobre la suerte de haber vivido con alguien, de haber podido cuidar a alguien y de haber tenido la complicidad que yo he tenido con Almudena. De hecho, seguramente el verso más llamativo de cuando yo leí el último libro, y más aún leído en conjunto después de toda la historia de felicidad y amor que se cuenta, sale también de la literatura, ¿no? Estos fueron los años más felices de mi vida. Creo que viene precisamente de Joan Margarit, es por eso que hasta para encontrar la frase vayas a buscar a otro poeta también, ¿no? Y te voy a contar una cosa. Bueno, Joan Margarit, un íntimo amigo, un poeta catalán maravilloso, enfermó un poco antes de Almudena. Y bueno, él fue contando su enfermedad en unos poemas. Yo tenía un trato diario con él, y fue contando su enfermedad en unos poemas que después publicó Visor en un libro que se llama Animal de Bosque. Joan cuenta el último año de su vida, y cuando él sabe que ya no tiene posibilidades y que se va a morir, se encierra en su casa con la gente más querida y se identifica con ese animal que cuando se sabe que va a morir se oculta en un rincón del bosque con el pudor de que nadie lo vea morir y que lo deje morir tranquilamente. Y él se dejó morir en su casa con su familia más íntima, y siempre decía, quedándome con las 4 o 5 cosas importantes de la vida, porque vivimos en un vértigo donde la vida nos llena de cosas innecesarias y estúpidas y se nos olvidan las cosas más importantes de la vida. Y al escribir Animal de Bosque acabó diciendo que ese último año, mientras se moría, ya lo contaba como uno de los años más felices de su vida. Y cuando yo empecé a escribir 1 año y 3 meses y los poemas finales de la muerte de Almudena, me planteé, bueno, esa situación es del que se va y que se queda con la gente que quiere, podría también ser el sentimiento del que se queda mientras ve cómo el otro se despide. Y bueno, una parte muy importante de mi reflexión sobre la muerte tiene que ver con eso. Y fíjate, el otro día en Barcelona estuve haciendo un audiolibro para Tusquets, lo leí entero y fui leyendo todos los poemas. Tienen una máquina estupenda para porque en cuanto te equivocas en una palabra o no dices el verso según está en el texto, salta una alarma
y puedes repetir el verso enlazando con el anterior y se hace todo muy rápido. Y en la estrofa final del libro hay un momento que dice: estos años que ahora recordados son estos años felices, o estos años, como estos días finales que ahora recordados son los más felices de mi vida. De pronto saltó la alarma y yo había leído estos días azules que ya son ahora recordados los más felices de mi vida. Y saltó la máquina y me dijo: es que te has equivocado, porque has dicho estos días azules. Y yo me quedé pensando, miré al técnico y le dije: igual me equivoqué cuando escribí el verso, porque acabo de darme cuenta lo que quería decir. Tenía a Antonio Machado en el bolsillo y tenía el último verso de Antonio Machado, poco antes de morir, cuando desde el exilio de pronto recuerda la felicidad de su vida y escribe estos días azules y este sol de la infancia. Y yo dije, pues tenía que haber escrito, en vez de estos días finales que ya son, estos días azules que ya son. Porque tiene que ver con otros poemas donde de pronto con las aguas de abril y el sol de mayo pues florecen las ramas del olmo seco, ¿no? Y pues yo creo que la poesía sí te permite superar el dolor encerrado en sí mismo y encontrarle un sentido a la vida, que es el sentido de decir, pues qué suerte de haber podido cuidar en medio de la pandemia a la persona que estaba mal, después de que tanta gente se muriera en soledad en la pandemia, o qué suerte haber disfrutado 30 años de amor después de que tanta gente se muera sin haber conocido el amor, o habiendo creído que conocía el amor y no lo conocía, ¿no? Hablemos un poquito, antes de que leas unos poemas, ¿no? Que supongo que es lo que todas y todos queréis, ¿no? Hablemos un poquito del estilo, ¿no? He tenido la sensación también, leyendo el libro así seguido, de que obviamente eres un poeta con una personalidad grande, uniforme, con un tono muy, muy tuyo, muy reconocible, pero tengo la sensación de que a medida que las cosas se iban poniendo feas y tenías una cierta urgencia por ir registrando lo que pasaba, el estilo cambia un poquito, se va adelgazando un poquito, se va haciendo más desnudo, ¿no? Digamos que, no sé, ¿cómo podría decir? Menos Lorca que Blas de Otero al final, seguramente, ¿no? Tienes la sensación de que también el estilo se va adaptando, incluso en un poeta tan uniforme como tú, digamos, en el sentido de la calidad y demás, que se va adelgazando para contar lo que tienes que contar con una cierta urgencia para que no se escape. Sí, y en una situación difícil. Tú sabes que en la poesía y en la literatura en general es muy importante la relación con el yo biográfico, con el conocimiento de la realidad que tienes, porque estás escribiendo unas memorias, una manera de estar en el mundo, hables de lo que hables, pero ese yo biográfico tiene que trascender a un yo literario para que el poema no sea un desahogo o una confesión, sino que sea algo que pueda emocionar a un lector. Es la construcción de un nosotros. El lector llega al poema, lo habita, lo hace suyo con su propia experiencia, y el hecho literario pues sucede no cuando un lector dice uy, qué enamorado estaba este, sino cuando un lector habita el poema y piensa en su propio amor, en su propia historia, y ahí salta del dato biográfico a una condición humana donde el arte emociona porque medita sobre la condición humana en general. Y eso ocurre en la poesía en cualquier momento, pero sobre todo es muy importante y es una dificultad en el amor y en la muerte. Cuando escribes un poema de amor tienes mucho cuidado en intentar que no sea un desahogo cursi sobre qué enamorado estoy. Y en la muerte es mucho más difícil todavía, porque puede caer uno en el patetismo y porque uno es muy consciente de que el paso del yo biográfico al yo literario tiene muchas dificultades, porque uno está muy herido por el arañazo de su biografía y de su realidad. Y en ese sentido, en el libro hay alusiones a algún poema, por ejemplo, de Jaime Sabines, el poeta
mexicano que escribió sobre la muerte de su padre, o de Federico García Lorca, Sabines en un momento determinado dice: maldigo a quien crea que esto es un poema. Porque de pronto ese paso del yo biográfico al yo literario puede parecer como una cosa retórica, donde uno, en vez de estar hablando de una muerte muy cercana a un padre, tu pareja, está haciendo literatura y está haciendo retórica. Y entonces hay que indagar de manera muy fuerte para que tú no traiciones tu propia verdad y tu propio dolor, pero lo hagas de manera que pueda pasar a un lector no como un desahogo y una confesión, sino como algo que le invite a él a hablar en la condición humana, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tú has notado. Es algo que está también en algunos de los poemas de Poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Es decir, bueno, es un recurso de la poesía para hacer poesía, pero avisar: no estoy haciendo poesía, estoy hablando de algo que me jode mucho, ¿no? Y es la manera de encontrar que esté ahí tu emoción convertida en literatura. Y fíjate, yo cuando estaba haciendo esos poemas tenía muchas dudas, porque a mí me servían, me estaban dando respuestas, pero yo decía: literariamente funciona, puedo pasar de mi dolor a ese yo literario que hable del dolor de todo. Y con muchas dudas, pues me alegré de que Tusquets me dijera: oye, pero no vamos a publicarlos como los poemas finales de toda tu historia de amor con Almudena, vamos a sacarlo como libro independiente, que ya tendremos tiempo de hacer todo el libro, porque esos poemas funcionan por sí mismos en una historia muy especial. Y bueno, salió el libro 1 año y 3 meses, y yo agradezco mucho haberlo publicado y haber vencido el miedo a publicarlo, porque es muy emocionante cuando se acerca alguien y te dice: yo soy una médica que trabajo en cuidados paliativos, o yo perdí a mi marido hace 6 meses, o yo perdí a mi mujer la semana pasada, o yo soy médico y trato en el hospital con enfermos de cáncer, o estoy trabajando en la UBI, y tu libro me está sirviendo para pensar en la relación con la muerte que tiene mi vida diaria. Y bueno, pues me alegro mucho, porque eso es una sensación en el que la poesía puede traspasar el yo biográfico y decir: no quiero hacer literatura, pero en el fondo estás haciendo literatura para que tu muerte sea también la muerte del lector que quiera meditar sobre ella. Y los poetas estamos acostumbrados a que se acerque alguien y te diga: estoy muy agradecido de este poema, fírmemelo porque me declaré a mi novia o a mi novio con este poema. Y bueno, pues está muy bien, y dice: pues qué bien, me alegro mucho de que hayas utilizado mis versos. El otro día en el Instituto Cervantes hicimos un acto en la Caja de las Letras con la Federación del Vino de España, y estaba como representante de la Federación del Vino de España el dueño de las bodegas Marqués de Riscal. Y cuando me tocó hablar a mí, yo le dije: mire usted, le voy a decir una cosa, los escritores estamos acostumbrados a que se acerquen lectores diciendo: no lo conozco, pero tengo la sensación de que somos amigos de toda la vida porque lo leí hace años y eso me hace que me sienta amigo suyo. Digo: pues me pasa a mí lo mismo con usted, no lo conozco, pero tengo la sensación de que lo conozco de toda la vida porque he bebido mucho Marqués de Riscal cuando he podido, ¿no? Pues eso, que tiene que ver con el amor, y que se puede hacer una broma con el amor, de pronto es muy conmovedor cuando tiene que ver también con la muerte, y cuando alguien dice que ha utilizado un poema tuyo para conversar con la muerte. Y eso me ha pasado ahora mucho. Yo tuve una experiencia que me emocionó, del cura párroco del cementerio de Motril, porque en un accidente de tráfico
iba una pareja del norte, del País Vasco, y en un accidente ella se mató y él quedó solo herido. Y entonces, bueno, salieron del hospital, la llevaron al tanatorio y decidieron en una ceremonia muy íntima, porque allí no tenían amigos y él quería volver al País Vasco, incinerar el cuerpo de ella en Motril y ya se llevaba en la urna al País Vasco para celebrar el entierro con la gente, pero con la urna. Y el cura se le acercó y le dijo, bueno, como estamos solos, ¿quiere usted decirle algo al féretro? Y se acercó él y le dijo, aquí no es diaria ni justa la existencia, bésame y resucita si es posible. Y el cura se quedó impresionado y le dijo, ¿y eso qué es? Dice, no, un poema de amor de Luis García Montero que nos gustaba mucho a mi marido y a mí. Y me escribió el cura, buscó mi dirección, mi teléfono, y desde entonces nos hicimos muy amigos. Y a mí me emocionó mucho que ese poema del Jardín Extranjero hubiera servido para que alguien se despidiese de alguien. Pero eso había sido como un caso aislado que me emocionaba, y con estos poemas ha sido casi una vida diaria de médicas, médicos, gente que ha tenido una pérdida y que al leer estos poemas pues se han sentido identificados. Y vuelvo a repetirlo, algún médico me ha dicho, estamos hasta las narices de los recortes de la sanidad pública, se nos está machacando en nuestra vocación, y leer estos poemas nos ha reforzado en nuestra vocación. Bueno, ha quedado clara tanto la conversión al catolicismo de Luis García Montero como lo que es capaz de hacer un poeta para mendigar una botella de vino gratis, ¿no? Bueno, voy a hacer una aclaración. Como no he dado el nombre del sacerdote, al poco tiempo me escribió mandándome unos poemas de amor y diciendo que había empezado una historia de amor con una muchacha. A lo mejor la conversión no solo fue de mí al catolicismo, sino que fue también del católico a otro tipo de experiencia de la vida. A ver, cuentan que cuando se encontraron después de muchos años Verlaine y Rimbaud, ¿no? Habían tenido todo, habían sido amantes, habían peleado, se habían denunciado, se habían tiroteado uno a otro, habían acabado muy mal. Se encontraron muchos años después y Verlaine dijo, pues mira, yo es que ahora estoy casado y soy feliz. Y Rimbaud le dijo, ¿cómo has podido caer tan bajo? Bueno, quiero decir que en el libro de Luis, y con esto ya yo creo que acabamos las preguntas y te pedimos que leas uno, pero vete pensando 4 o 5 más que resuman la historia, digamos, ¿no? Como si fueran los titulares del libro, la historia desde el principio hasta el final, a ver si se te ocurre la manera de hacerlo, seguro que sí. En el libro no todos los poemas son de felicidad extrema, no todos son de color de rosa, también hay algunos poemas que hablan de crisis, de problemas, de discusiones, de momentos de cierto distanciamiento, siempre dentro de la pareja. Y para eso la poesía, ¿verdad? ¿Qué lugar más propicio al striptease es, ¿no? Uno de los poemas escribe a veces cosas para contárselos a unas y unos desconocidos por lo general, que a lo mejor no le diría a un amigo en persona por lo menos antes de la tercera copa, ¿no? ¿Qué te parece el lugar de esos poemas y la sensación que te da de realidad? No estamos ante una historia endulcorada de la Casa de la Pradera, sino de una pareja real que tiene sus problemas también, ¿no? Sí, y la poesía yo creo que en ese sentido tiene mucho que decir en la sociedad contemporánea. La poesía tiene mucho de striptease, estás hablando de tu propia intimidad, pero un striptease con pudor. El pudor de convertir lo público en un nosotros y en un espacio privado. Y eso es muy importante en un momento en el que la dinámica, también extendida por las redes sociales, está uniendo la intimidad y lo público sin pudor ninguno. Y de pronto se dicen barbaridades, violando el consejo que Antonio Machado le dio a sus discípulos en el Juan de Mairena: tener cuidado, que la verdadera libertad no es solo poder decir lo que pensáis, es también poder pensar lo que vais a decir. Y estamos en una dinámica donde la gente dice lo que piensa sin pensar lo que dice, y se ha perdido el pudor completo. Es decir, buena parte de la descomposición del insulto, la crispación, la mentira,
tiene que ver con esa dinámica. Y a mí me gusta la poesía porque sus grandes cambios a lo largo de la literatura han sido un ejercicio de pudor y de vergüenza. Y podemos entrar a hablar desde el estilo, desde los contenidos, las grandes rupturas, Garcilaso frente a la Edad Media, Becker frente al romanticismo, son un ejercicio de pudor de decir, oye, yo no voy a hacer el ridículo diciendo esto, tengo que pensar de qué manera lo digo, ¿no? Y se cambian los estilos. Y otra cosa que tiene que ver con lo que dices y que tiene que ver con el mundo en que vivimos, es que la verdad es contradictoria, tiene matices, tiene su sombra, tiene su luz. Los bulos funcionan mucho y a mí, por ejemplo, los estudios que ha hecho la sociología sobre la manera de funcionar de los bulos y por qué una mentira se extiende 1000 veces más rápido que una verdad en las redes sociales, pues tienen que ver porque los bulos están construidos como consignas para ser asimilados por la gente sin duda ninguna, y las verdades tienen su cara y su cruz y tienen sus contradicciones. Y además, como vivimos en un mundo muy desamparado, y a mí me gusta mucho repetir la frase de Baudelaire, que después utilizó García Lorca en sus poemas sobre la multitud de Nueva York y que utilizó en sus poemas Pier Paolo Pasolini, pues es que es verdad que en esta época de la comunicación se da mucho lo que decía Baudelaire de que una multitud puede ser un conjunto de soledades. Fue el resumen de la lectura de Baudelaire cuando tradujo a Edgar Allan Poe. Una multitud, ¿os acordáis del cuento de Edgar Allan Poe, El hombre de la multitud? Alguien de pronto ve a un hombre, lo sigue, se mete en una multitud, está durante un día siguiéndolo, y de pronto descubre, uno, que no conoce a nadie de todos los que lo rodean, y dos, que no va a ningún sitio, sino que solo va caminando en medio de una multitud de desconocidos. Y saca la conclusión de que una multitud puede ser un conjunto de soledades. Y en el mundo que vivimos de la comunicación tan cacareada, pues de pronto uno tiene la sensación de que esa comunicación lo único que pone en movimiento es un conjunto de soledades. Y cuando la gente se siente desamparada, pues necesita buscar una compañía. Y si le dan una consigna que parece certera y alguien se sube al carro, pues una multitud se sube al carro para sentirse acompañado, porque de pronto le es mucho más cómodo que ponerse a comentar las contradicciones, las sombras que suelen tener las verdades y las reflexiones honestas. Y en ese sentido sí, en la poesía, pues incluso en la historia de amor, pues hay también esa mirada a las contradicciones de la vida, a los límites, a los problemas con los que uno diariamente convive para sacar adelante con dignidad a nosotros, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay en el libro. También está pues esos momentos difíciles en los que se puede buscar una solución pues a través del respeto. Eso en los poemas queda mucho mejor. Cuando uno lee una novela de Almudena y sigue un argumento, de pronto nadie se da cuenta, pero uno lo va leyendo y empieza a decir toma, porque está juntando cuentas en algunas situaciones que tienen más que ver con la sombra que con las luces de la historia de amor, ¿no? Bueno, pero eso es la literatura y eso nos sirve para indagar en nosotros mismos, y está muy bien que todas las novelas que a mí me dedica, pues también tengo una reflexión con aquellas cosas que hemos tenido que solucionar. Hablando del personaje tal o del personaje cual. Raras veces resisten dos soledades juntas las palabras, dice Luis en uno de sus poemas. Por suerte Almudena y él las resistieron muy bien, uno enfrente del otro, una escribiendo sus novelas, otro escribiendo sus poemas, y dieron a la luz algunos de los libros más hermosos que uno ha leído. De manera que darle un aplauso, por favor. Pues
mil gracias. Mil gracias. Voy a leer 3 poemas. En el libro, aparte de todos los poemas de amor que yo he ido escribiendo, hay 2 textos de Almudena. En el año 2015 hubo una pequeña editorial, Valparaíso, publicó una colección de poemas de amor mío y le pidió a Almudena un prólogo. Y Almudena lo escribió y es un diálogo con un poema mío de los primeros que le escribí, La inmortalidad, estableciendo relación con mi propia poesía. Y Tusquets pues tuvo el acierto de utilizar ese texto como prólogo para el libro. Y después hay un epílogo también. ¿Te acuerdas que Luis Muñoz llevaba una revista en Granada, Hélices, y de pronto decidió, un amigo nuestro, decidió publicar un número con poemas de novelistas que no fueran poetas, porque hay novelistas que escriben poesía y poetas que escriben novelas, que no hubieran escrito nunca un poema, invitarlos para que escribieran un poema. Y le pidió a Almudena un poema que escribió. Lo que pasa es que tuvo muy poca respuesta de los novelistas y al final no sacó el número con el poema de Almudena. Y Almudena siempre que lo veía decía, para un poema que yo he escrito y no me lo has publicado. Y cuando Tinta Libre le dio un homenaje a Almudena, pues Luis Muñoz escribió el texto contando la historia del poema que había escrito Almudena y publicó el poema. Y entonces lo hemos puesto de epílogo del libro. Bueno, y por eso pues voy acompañado por Almudena hacia el principio y hacia el final del libro. Y el primer poema que voy a leer es el poema con el que Almudena dialoga, que se titula La inmortalidad. Decía Becker que el amor es cuestión de palabras, como todo, y yo pues seguí el consejo de Becker y cuando empecé a escribir poemas de amor quise hacer una redefinición de algunas palabras importantes que cambiaban de significado en la historia de amor. Y en ese sentido pues escribí este poema que se titula La inmortalidad. Nunca he tenido dioses, y tampoco sentí la despiadada voluntad de los héroes. Durante mucho tiempo estuvo libre la silla de mi juez, y no esperé juicio en el que rendir cuentas de mis días. Decidido a vivir, busqué la sombra capaz de recogerme en los veranos y la hoguera dispuesta a llevarse el invierno por delante. Pasé noches de guardia y de silencio. No tuve prisa. Dejé cruzar la rueda de los años. Estaba convencido de que existir no tiene trascendencia, porque la luz es siempre fugitiva sobre la oscuridad, un resplandor en medio del vacío. Y de pronto, en el bosque se encendieron los árboles de las miradas insistentes. El mar tuvo labios de arena, igual que las palabras dichas en un rincón. El viento abrió sus manos y los hoteles sus habitaciones. Parecía la tierra más desnuda, porque la noche fue, como el vacío, un resplandor oscuro en medio de la luz. Entonces comprendí que la inmortalidad puede cobrarse por adelantado. Una inmortalidad que no reside en plazas con estatua o en nubes religiosas o en la plastificada vanidad literaria llena de halagos homicidas y murmullos de cóctel. Es otra mi razón. Que no me lea quien no haya visto nunca conmoverse la tierra en medio de un abrazo. La copa de cristal que pusiste al revés sobre la mesa guarda un tiempo de oro detenido. Me basta con la vida para justificarme. Y cuando me convoquen a declarar mis actos, aunque solo me escuche una silla vacía, será firme mi voz. No por lo que la muerte me prometa,
sino por todo aquello que no podrá quitarme. Bueno, ese es el primer poema. A ver si encuentro un poema donde aparezca... Que no estoy encontrando ningún poema donde aparezca un poco una situación difícil. Improvísalo. Sí, ese estoy buscando, pero es que... No. No me acuerdo cómo se titulaba, ¿no? Bandos murcianos por la Gran Vía y... Esto es un poeta, ¿eh? Concienzudo. ¿Eh? Concienzudo. Bueno, voy a tener que leer otro poema de amor. No pasa nada. Venga, pues leo. Leo este poema que se titula A veces una piel es la única razón del optimismo. Debería llover y hace falta ser lluvia. Caer en los tejados y en las calles. Caer hasta que el aire ponga ojos de cocodrilo mientras muerde la tierra igual que una manzana. Caer sobre la tinta del periódico y caer sobre ti, que no llevas paraguas, que te llamas María y Almudena, que piensas como abril en hojas limpias bajo el sol de mayo. A veces, una piel pudiera ser la única razón del optimismo. Y acabo con el último poema, 1 año y 3 meses, que es el año que cierra el libro y que intenta, el poema que cierra el libro y que intenta encontrarle un sentido a todo lo que nos había pasado. Lleva una cita de Joan Margarit. Te los ofrezco hoy acabando este año, que para mí ya está entre los que fueron los más felices de mi vida. Son los poemas que escribió en su último año de vida. Y bueno, yo cuento aquí alguna cosa que tiene que ver con ese último año y con la experiencia. Por ejemplo, Almudena, que le detectaron la enfermedad en septiembre de 2020, la operaron en diciembre de 2020 en plena pandemia y pasó el fin de año de 2020 en el hospital y yo me colé. Estaba prohibida la visita, pero me las arreglé para colarme y pasé la noche de fin de año con ella, y lo cuento así, ¿no? 1 año y 3 meses. Como las narraciones de la lluvia o los cuadernos de bitácora, tuvo la enfermedad sus argumentos. No me quejo de nada. Hoy sostengo el optimismo amargo con el que respondimos al disparo. Septiembre 2020, cuando las citas médicas y el mar de los análisis se mezclaron de un día para otro con las arenas de la vida. Nunca me quejaré de la disciplinada manera que tuviste de contar nuestros pasos para ver la ciudad con otros ojos, la resistencia física y mental que exigía la quimio. No me quejo de las debilidades
o de la Navidad sin cabellera, o de la extraña forma de despedir el año cuando el amor pasó por el quirófano. La pandemia prohibía las visitas. Disfrazado de médico sin bata, subí para esconderme hasta la habitación 5427. Dividimos por dos las uvas de tu postre, oyendo de la mano aquellas campanadas de la televisión que no sonaban todavía a muerto. No me quejo de todo lo que hicimos después, del cuerpo poco a poco tan vencido, de las ventanas de los hospitales, de la silla de ruedas en 2021, penumbras fatigadas de noviembre, 8 de la mañana en el rumor del clínico, con resultados últimos en la sala de espera. No me quejo del miedo a la caída, de la ducha difícil, de los duros trasbordos para llegar al baño. No me quejo tampoco de los cuidados paliativos, la memoria con gasas y la conversación inevitable. No me quejo de verte morir entre mis brazos. Comprendí que los viajes y los libros con sus dedicatorias siempre han sido maneras de cuidarnos. Comprendí las raíces de nuestra militancia. Comprendí la factura de querer de un modo tan completamente viernes. Comprendí el argumento de esta historia en la noche estrellada. Una historia de amor. Este año y 3 meses. Estos días azules que ya son, ahora, recordados, los más felices de mi vida. ¿Alguien? ¿Hacemos un coloquio? Yo creo que lo que quieren es que